Antes que nada, agradecerte por aceptar tener esta charla en vivo. Agradezco en verdad que vamos a poder hacer esta dinámica, que además creo que hacemos muy buena química en esta conversación y que lo vamos a poder transmitir muy, muy padre. Primero quiero presentarles a Víctor. Él es experto en filosofía wellness, tiene maestría y doctorado en pensamiento social, es creador de empresas de salud y de bienestar, es fundador de la Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida, es autor del libro Diabetes en Conciencia, que está en proceso de publicación y que se lo recomiendo ampliamente. Y además es encargado de curar los contenidos de la Ciudad de las Ideas. Entonces tenemos una gran personalidad el día de hoy para asesorarnos con todo este tema. Y pues otra vez, gracias, Vic. Gracias a ti, mucho gusto estar con ustedes. Me tomo 5 segundos nada más para reconocer lo privilegiados que somos por estar aquí. Sabemos que ahorita hay muchas personas viviendo situaciones muy difíciles y que por varias circunstancias no pueden hacerlo y bueno, pues aquí lo tomamos eso y bueno, también respiramos para apreciar este momento y empezar con este tema. Yo te presento rápidamente. Elisa es doctora con una filosofía integrativa, tiene una especialidad en homeopatía y medicina funcional, así como asesoría del sueño. Es creadora y directora del Family Sleep Institute de habla hispana. Y bueno, pues es una educadora y hace mucha difusión de los nuevos paradigmas de la medicina. Es un privilegio estar contigo. Muchas gracias, Vic. Y pues vamos a empezar entonces. Y pues vamos a hablar de todo esto que es el modo sobrevivencia. Y pues antes de empezar con todo este tema, abrirlo, que básicamente creo que todos lo estamos experimentando en cierta medida en estas etapas, quisiera empezar por definirlo, porque habrá gente que no sepa reconocer muy bien este estado. Entonces, antes que nada, quiero explicar que el sistema nervioso tiene una parte que se llama sistema nervioso autónomo, que es un sistema que controla y que actúa en gran medida de forma inconsciente y que regula cosas que son automáticas, que no tienes que poner atención en ellas, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la digestión, la frecuencia respiratoria, la respuesta pupilar, la libido, la orina, todos estos sistemas que tú haces de forma automática están regulados por el sistema nervioso autónomo. Este sistema puede tener dos vías, ya sea que se vaya por la vía simpática o vía parasimpática. Esas son las dos formas de sistema nervioso autónomo que hay. Y el mecanismo principal, el cual echamos a andar cuando tenemos evidentemente enfrente una amenaza, una situación de peligro inminente que pone en riesgo nuestra supervivencia, entonces se detona el sistema nervioso simpático. El simpático es aquel que detona y que desencadena una reacción hormonal en la cual libera adrenalina, noradrenalina, cortisol, entre otras, y te ayudan a llevar la sangre a donde tiene que estar para poder huir, para salir corriendo o para luchar y asegurar nuestra supervivencia. El otro sistema, que es el parasimpático, es un sistema que sirve mucho más para restaurar los tejidos, para reparar, para fomentar nuestra creatividad, para descansar, para digerir, para procrear, todo el sistema de la fertilidad. Entonces, la situación es que nosotros tenemos, digamos que liberamos uno o el otro, ¿okay? No pueden dominar los dos al mismo tiempo. Entonces, el mecanismo cuando justamente tienes el peligro enfrente, que se llama fight or flight, que en español es lucha o huida, o lucha y escape, es esta reacción fisiológica que ocurre en respuesta al evento que te amenaza y que descarga todas estas hormonas y que podemos notar en el cuerpo con signos de respuesta como frecuencia cardíaca aumentada, frecuencia respiratoria, visión en túnel, ¿no? Para poder visualizar la salida donde tienes que huir, sudoración, vasoconstricción en general. Y bueno, que es cerrar los vasos sanguíneos y distribuirlo a los músculos para que estén listos para luchar. Y pues bueno, todas estas especies animales, todas las especies animales tienen este mecanismo de reacción y se detona, como ya lo había dicho, por la respuesta física. El punto aquí es que el ser humano puede detonar esta respuesta tan solo con un pensamiento, no tiene que venir de un estímulo externo, puede ser algo que pensaste o una experiencia negativa y además poco a poco
tienes la capacidad de detonar la respuesta de forma automática, sin ni siquiera hacer conciencia de que tu cuerpo está reaccionando de forma como de en peligro o de escapar, sin necesidad de que tengas el estímulo de forma física o de forma externa. Algún ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando estás manejando y de pronto el coche de enfrente frena súbitamente y tú pisas el freno rapidísimo y pues para muchas circunstancias esto es muy bueno, ¿no? Porque te ayuda a reaccionar rápido y, te digo, preserva toda tu supervivencia. Pero el problema que vamos a ver más adelante es cuando esta respuesta se detona y permanece activa y no hay manera de apagarla. Y esta respuesta está conservada en una parte del cerebro que es el cerebro reptiliano, que es la parte más antigua de todo nuestro cerebro y que la tenemos desde nuestros ancestros prehistóricos, cuando fuimos creados así y evolutivamente a través de años seguimos manteniendo todo esto. Y la realidad es que está diseñada para reaccionar en periodos cortos, ¿no? Que ocurra algo, periodos cortos, tienes que huir del mamut o tienes que huir del tigre o del dinosaurio y rápido debe de bajar otra vez a la normalidad. El problema está en que en nuestra vida moderna, actual, como estamos viviendo, en los ritmos que estamos manejando, nos está poniendo a todos en estado constante, permanente, de lucha o huida. Y además ya no nos están persiguiendo animales, pero sí cuentas por pagar, plazos por cumplir, niños que cuidar, tráfico, inseguridad, bombardeo, pandemias, ¿no? Y pues bueno, como te decía, nuestro cuerpo no está diseñado para mantener este estado de estrés de forma crónica y desgraciadamente lo que empieza a ocurrir es que se va perdiendo la homeostasis o el equilibrio en el cuerpo. Porque no podemos seguir batallando así, no podemos vivir en modo supervivencia de manera prolongada y empiezan a verse afectadas también procesos de regeneración y otras actividades que tenemos de reparación celular. Sí, Joe Dispenza pone un muy buen ejemplo para entenderlo, ¿no? Dice, imaginen un país que nada más invierte en poner un ejército para todas las defensas de afuera y no le metemos nada de presupuesto a bibliotecas, escuelas, medios de transporte, comunicación, agricultura, hospitales. Entonces, todos los recursos se van a defendernos hacia afuera, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto muy importante y a veces se nos olvida en este momento en el que estamos con tanto estrés y tantas cosas distintas a cómo estamos acostumbrados. De repente tendemos a fantasear pensando que nuestra vida antes del COVID era todo color de rosa, ¿no? Pero realmente vale la pena ver esta pregunta de cerca, ¿no? Y preguntarnos cuánto de nuestra vida realmente ya estaba motivada por el estrés, ya estaba con estas tensiones, ansiedades y cosas que teníamos todo el tiempo, ¿no? Y realmente lo que nos damos cuenta, la mayoría de nosotros, es que si bien ahorita a lo mejor se han intensificado estas emociones, pues ya vivíamos estresados y acelerados desde antes, ¿no? Y son a veces esas cosas que son miedos que hasta han estado con nosotros toda la vida, ¿no? Miedos a fracasar, miedos a temas económicos, miedos a estar solos, cualquier miedo subyacente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay un miedo que es el miedo al cambio, ¿no? O miedo a la pérdida en sí misma, aún sin saber exactamente lo que vamos a perder. Entonces, vale la pena ahorita tocar ese tema como lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Todo lo que nombrábamos respecto de los duelos y las pérdidas y que nombrarlas como pérdidas nos servía para empezarlas a procesar, pues vale la pena aquí también volverlas a nada más mencionar rápidamente, porque son estas pérdidas que nuestro cuerpo las percibe como pérdida del status quo, pérdida de miedos anticipatorios, y entonces nos desencadena esta respuesta de lucha o huida, ¿no? Entonces, pues obviamente vemos muchas vidas en peligro, vemos nuestro sentido de normalidad perdido, vemos nuestro tema de libertad un poco más limitado, la conexión humana, nuestro sentido de normalidad, obviamente las pérdidas económicas, nuestra autonomía, todas estas cosas para nuestro cerebro reptiliano son como, a ver, ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿Qué está sucediendo? Y entonces desata estas respuestas, ¿no? Claro, totalmente. Aparte, como dice
Bruce Lipton, que dice Fear feeds the virus, que en español sería algo así como que el miedo alimenta al virus en el aspecto en el que debilita el sistema inmune. El miedo mantiene el cortisol elevado. El cortisol es el perfecto inhibidor de un adecuado funcionamiento del sistema inmune. La respuesta del fight or flight libera demasiada glucosa y la glucosa paraliza el adecuado funcionamiento del sistema. Entonces, tenemos básicamente el sistema adrenal, que es todo el que responde en el simpático, y el sistema inmunológico. Y el sistema adrenal responde al estrés externo y el sistema inmunológico es más el que se va a ver impactado en la forma del organismo. Y pues todas estas hormonas, como te decía, utilizan recursos que el sistema inmune necesitaría para funcionar y se pone en pausa. Como se pone en pausa también el sistema de crecimiento, de inflamación, de creatividad, de fertilidad, en fin, de digestión, ponemos prioridades. El cuerpo sabe priorizar y decir, a ver, ahorita me da igual todo eso, necesitamos sobrevivir, salir adelante y luego vemos qué pasa. Entonces, finalmente lo que ocurre en este momento es que el virus tiene más capacidad de replicación en una persona que está inmunodeprimida porque vive crónicamente estresada. Entonces, pues bueno, algo positivo o negativo, como lo quieras ver, es que nuestra composición, nuestra sangre, traduce nuestros estados emocionales, porque si tú estás enamorado o tú estás feliz y estás realizado o grato o pleno, se va a traducir en las hormonas en tu sangre. Todo tu sistema lo va a percibir, todos tus tejidos. Si por el contrario estás enojado, estás ansioso, estás estresado, también vas a poder medir esas hormonas en la sangre y van a entorpecer realmente todo el sistema. Entonces, pues bueno, es fácil caer en el círculo vicioso de que tú tengas una emoción y te enganches en ella y empieces a justificarla, porque esta sensación hormonal que tienes empieza a crear como una adicción. ¿Has oído, cuánta gente has oído que dice, no, es que es adicto a la adrenalina porque se la vive echándose el paracaídas y no sé qué? Pues bueno, sí existe de alguna manera el acostumbrarse a tener este rush, esta como altos de cortisol y de adrenalina en la sangre, y entonces empiezas a buscar la forma de justificar ese estado emocional. Y hoy en día tenemos la justificación más grande de todas, que sí, que miedo, ¿no? Y entonces lo empiezas a retroalimentar y solo te vas para arriba. Entonces no nada más son las circunstancias como la pandemia o las imágenes que de pronto ves en la tele o los mensajes que te pueden llegar en WhatsApp, sino también las palabras que tú le dices al cerebro. Si tú todo el tiempo te estás diciendo, es que estás encerrado, no puedes salir, estás en aislamiento, estás en riesgo, esta catástrofe está grave. Obviamente sí lo es, pero el cómo le mandas esas señales al cerebro, nos dice Marisa Peer, que son instrucciones directas y los va a captar tal cual sin filtro como se lo estás diciendo. Entonces, si tú todo el tiempo le utilizas esas palabras, el cerebro va a empezar a detonar esa respuesta inmunológica, esta respuesta hormonal que estamos diciendo. Entonces, tenemos que empezar a entender cómo le vamos a hablar al cerebro para que ya no detone el sistema simpático todo el tiempo. Claro. Y ahorita lo que a mí me interesa mucho es cómo la medicina está realmente viendo todas estas prácticas ancestrales de conciencia y cómo realmente la conciencia, la actitud, la narrativa, todos los temas que nosotros a lo mejor decíamos, es que eso no es parte de la fisiología, tienen un impacto directo en la biología. Entonces eso lo podemos sentir con los miedos, que te puedes imaginar las cosas y crear respuestas fisiológicas. Entonces, realmente la conciencia, como también dice Lipton, genera nuestra experiencia de vida. Entonces, según cómo estemos en la conciencia, vamos a vivir nuestra vida. Y esto no nada más es un tema de percepción de me siento bien o me siento mal. Nuestra salud, nuestro desempeño, nuestra longevidad, etcétera, tiene que ver con eso. Y entonces es interesante no solo analizarlo a nivel fisiológico, sino también a nivel social y cultural, porque el sistema adrenal de defensas también funciona a nivel cultural, a nivel social, a nivel empresarial. Si estamos nada más enfocados en las cosas negativas, nuestra reacción también como sociedad va a ser una reacción de pánico, una reacción de lucha o de huida, ¿no? Estamos así conscientes también, condicionados como especie. Entonces, como las imágenes que ponemos y las palabras que ponemos en nuestro inconsciente colectivo, no solamente nuestro inconsciente y consciente aquí, sino el colectivo, son muy importantes para ver cómo vamos a vivir estas experiencias. Entonces, hoy en día que estamos en un estrés sistémico,
en el que tenemos estímulos por todas partes, en el que está muy generalizado, en el que tenemos estímulos distintos a los que estamos acostumbrados y más intensos. Entonces también estamos viendo que las actitudes y las emociones se terminan como contagiando, ¿no? No te has sentido de que estás al lado de alguien que se siente de alguna manera y a lo mejor no tienes nada que ver con esa persona, pero te contagió su emoción, ¿no? Entonces, esta parte de cobrar conciencia de estas cosas es bien importante para definir cuál es nuestra experiencia de vida, ¿no? Y aquí vale la pena notar algo muy importante, que es el tema de los medios de comunicación y las noticias, ¿no? Porque primero hay que acordarnos que las noticias y los noticieros viven de los clics, de los likes, de los shares, viven del rating de televisión, ¿no? Entonces ellos saben muy bien que lo que vende es el amarillismo, pero precisamente por la razón que tú describías. Porque si nos venden amarillismo y nos venden preocupación, nos venden miedo, nos venden ansiedad, nuestro sistema límbico, nuestro sistema reptiliano que acabas de describir, está acostumbrado, y para eso está hecho, para reaccionar a poner atención. Entonces, te captan mucho más la atención, te captan más los leaks y los clics cuando ponen este tipo de noticias, ¿no? Claro, claro, totalmente. Y además estamos como humanos acostumbrados de cierta manera a usar el miedo para captar la atención de los demás y para generar alguna acción que yo quiera. Y ahorita es el claro ejemplo de cómo el típico que busca reenviar el mensaje, el más desastroso, el del peor escenario de todos, y ese es el que capta tu atención. Y no es que lo hacemos con mala intención, la realidad es que lo haces porque estás tratando de proteger a una persona y porque sentimos que el que más miedo transmite y el que más comunica un escenario el más negro, ese es el que va a lograr un efecto y ese es el que más bien va a ser porque el que más nos va a proteger. Y realmente, pues nosotros tenemos la elección de no decidir irte por el peor escenario. De hecho, el cerebro, hay estudios que nos dicen que va a buscar el escenario menos el menos, o sea, si te plantean 3 diferentes escenarios, el menos negro es el que menos va a buscar tu atención. Vas a tratar de encontrar el más favorecedor. Y pues bueno, mi planteamiento es, a ver, si estamos hoy en día tan conscientes de cuidar a los niños, ¿no? De que en toda esta circunstancia los niños estén bien emocionalmente y jamás le vas a llegar a decir a tu hijo, oye, lávate las manos 20 segundos por lo menos, porque si no te vas a infectar con el virus. Y el virus tiene la capacidad de hacer microtrombos y entonces te puedes morir. Jamás le dirías algo así a un niño, ¿cierto? Porque entre nosotros sí lo decimos y sí no cuidamos un poco más nuestras palabras y hasta con nosotros mismos, si sabemos que si bien puede causar estragos graves, también el 95% de las veces lo vamos a sobrepasar sin ninguna complicación. ¿Por qué no tratar de concentrarnos siempre en eso y tratar de elegir el mejor escenario posible? Porque finalmente con el escenario más negro no hay nada que hacer. Sí, y bueno, afortunadamente nosotros tenemos ese poder de desconectarnos de todas esas cosas si queremos, ¿no? Y entonces es bien importante traer aquí el tema de la infoxicación, ¿no? Es una palabra que acuñaron hace tiempo Alphonse Cornella. Y él nos dice que tenemos una intoxicación de tanta información. Entonces, en un mundo donde la información es tan accesible y está tan abundante y está tan literalmente en la palma de nuestras manos, la verdadera sabiduría y la verdadera ventaja es saber qué ignorar, ¿no? Esto no es fácil. Entonces, por ejemplo, temas como limitar tu tiempo que le dedicas a las noticias se ha vuelto muy bueno, ¿no? Porque entonces limitas el tiempo en el que te expones esto y entonces estás consciente de todas estas reacciones porque le estás separando un espacio, ¿no? Entonces, aquí es muy importante decir, no es de que tenemos que cerrar los ojos a las noticias, simplemente observarnos cuando las estamos viendo qué reacciones están desatando, porque son noticias reales y no nada más son las noticias que están pasando en Europa o están pasando en Estados Unidos. Te enteras que cierran la tiendita en la esquina de tu casa, inmediatamente eso te va a despertar una llamada de atención que tu cuerpo va a procesar como en modo sobrevivencia. O te mandan un texto de que, pues el primo de no sé quién está en el hospital. Cualquier cosa de estas, que son cosas reales, si no estamos suficientemente conscientes cuando llegan estas noticias, disparamos esto. Dispararlo una vez está bien, 2 veces, 3 veces, pero si todo el día estamos así, entonces ya se vuelve peligroso como tú nos dijiste. Entonces, ahorita algo que me interesa mucho también anotar es que estamos muy acostumbrados a estar estresados en nuestra vida, como yo decía, y ahorita hay momentos que están las cosas muy mal, o como están, y no nos sentimos estresados unos minutos, nuestro cuerpo dice, no, ¿cómo puede ser? El mundo se está cayendo, mi vida se está cayendo y yo no me siento estresado.
Y nada más por esa necesidad estamos ya buscando la razón de encontrar algo que nos ponga en un estado que anticipábamos que teníamos que estar así. Entonces ya ni siquiera nos permitimos relajar porque dices, no, ¿cómo me puedo relajar en una situación así? ¿No? Y entonces, por ejemplo, Agamben, que es un filósofo muy famoso italiano, pues dice dos cosas muy padres. Una, que el virus nos va a ayudar a cuestionarnos qué es lo que no nos gustaba de nosotros antes del virus y que lo queramos cambiar. Y dos, que tenemos que tener cuidado porque también nosotros somos los que estamos buscando un pretexto para poder sentir nuestro pánico, un pretexto para poder legitimizar la ansiedad a la que estamos acostumbrados, ¿no? Totalmente. Sí, sí, Entonces, sí. la pregunta que tenemos en nuestra mente ahorita es, ¿cómo lo podemos redefinir? ¿No? De eso se trata la plática de hoy. ¿Cómo podemos redefinir este modo sobrevivencia? ¿Y cómo puedo yo escoger qué es lo que quiero hacer? ¿Qué realidad quiero hacer? ¿No? Entonces, lo primero que podemos decir es que reconocer estas cosas que estamos diciendo a muchos de nosotros nos genera estrés. Ay, debería estar haciendo esto. Estoy viendo. Claro, pero ese es el primer paso, ¿no? Entonces, ese primer estrés se vale porque ya lo estamos reconociendo como un estrés, ¿no? Y recordarnos dos cosas muy importantes. Una es que como especie estamos diseñados, nos adaptamos por milenios para poder no solamente sobrevivir, sino prosperar gracias al estrés. O sea, el estrés de muchas formas nos ha hecho lo que somos al día de hoy. Entonces eso es algo que vale la pena recordárnoslo todos los días, porque si bien nos puede abrumar demasiado, también sabemos que en el mediano y en el largo plazo de ahí van a salir cosas muy buenas. Para eso está diseñada la especie. En segundo lugar, mantener en nuestra cabeza y escoger qué es lo que queremos que el modo sobrevivencia signifique para nosotros y dónde vamos a enfocar la energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita podemos escoger aprender habilidades, hábitos, alfabetización emocional para todos los que no la tenemos, habilidades sociales y relaciones, crecimiento espiritual, desarrollo de nuestra identidad, desarrollar la compasión, desarrollar confianza, desarrollar persistencia, y también pues una razón de vivir o varias razones. Entonces son conceptos muy, 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 muy profundos, pero este es el gran momento siempre es, ¿no? Pero ahorita es un gran momento para tomar este estrés y redefinirlo. Totalmente de acuerdo, Vicky. Además, el saber que no estamos luchando contra una falla de carácter, no es un error. Ese estrés que tenemos son años de evolución y es realmente contra la biología. Entonces, pues bueno, tampoco es algo malo, es simplemente una respuesta adrenal, es necesaria. El tema es cuánto tiempo queremos vivir ahí y con qué intensidad lo vamos a vivir, porque no es sustentable a largo plazo. Tenemos que redefinirla y tratar de trascenderla de alguna manera. Y pues aprovechar que tenemos ahorita la oportunidad. Estamos como en un modo de reseteo. Podemos poner todo en reset otra vez y decidir a partir de esta etapa qué de plano queremos dejar morir y reinventarnos. Puedes volver a hacer lo que quieras porque estás en cero. Muchos de nosotros hemos perdido muchas cosas, ¿no? Desde que has perdido muchas relaciones de personas, porque pues la realidad es que estando encerrados no podemos mantener tantas relaciones como lo que hacíamos antes, que a lo mejor veías, no sé, 20, 30 personas en tu día a día y ya no las ves y no puedes sostener cada una de esas relaciones. Hay personas que están perdiendo su trabajo, hay personas que... Hay muchas pérdidas, entonces si estamos perdiendo todo eso y vamos a tener que empezar de cero, tú puedes decidir hacia dónde quieres empezar, qué trabajo vas a empezar a buscar, qué área de tu vida profesional quieres empezar a desarrollar para ver si por ahí te puedes ir. Entonces, tratemos de verlo desde ahí, desde qué quiero desarrollar de mí ahora que estoy en ceros. Y pues bueno, básicamente tratar de desarrollar a nuestro yo observador, que ya lo tenemos ahí, solamente hay que tratar de poner atención. Y como dice Víctor Frankl, que me encanta, que cuando queremos tratar de suprimir una acción, un estado emocional, cuando tú tratas de reprimirlo, la realidad es que solo aumenta, se intensifica y se hace peor. Entonces, el hecho, todo lo contrario, si lo permites, si dejas entrar esa sensación desagradable y solamente la observas, eso va a ayudar a que disminuya. Y bueno, en el cerebro, listo, perdón, se congeló un poco. En el cerebro tenemos solo un sistema que regula las emociones. O sea, tenemos un sistema que regula tanto las emociones negativas como las positivas. Si tú rechazas las emociones negativas, vas a rechazar también las positivas. Si por el contrario las observas y permites que pasen, entonces
si permites las negativas, vas a sentir también las positivas, toda la alegría, la felicidad van a poder pasar. Entonces, pues bueno, ahí estás, Vic. Te perdí la cámara. Se volteó tu cámara, Vic. Ahí estás. Listo. Entonces aquí lo más importante es, si bloqueas las emociones negativas, estás también bloqueando las emociones positivas. Entonces tienes que permitirlas entrar, por lo menos observarlas y darte cuenta que ahí están. Y eso va a permitir entonces que entre lo bueno también. Esto se llama aceptación activa. Hay que aceptar activamente, quiere decir con conciencia. A cada ratito estar permitiendo que entre la emoción y de ahí tratar de escoger el curso de acción. ¿Qué es lo que vas a hacer con todo esto? No simplemente reconocerla, sino tratar de canalizarla. ¿Cuál es tu vía para canalizar esta emoción? ¿Es a través del llanto? ¿Es a través de escribirlo? ¿De hablarle a alguien, a contárselo? ¿De abrazarlo? Simplemente embrace it, como dicen en inglés, ¿no? O sea, abraza esa emoción y acéptala porque ahí está. Y básicamente también observa en dónde estás poniendo tu atención, porque ahí es donde se va a ir toda la energía. Si toda tu atención está dirigida al peor escenario, al noticiero más amarillista, a escuchar todos los mensajes de WhatsApp, ahí se va a ir toda tu energía. Si tu emoción está enfocada en tal vez empezar a planear el futuro, empezar a ver cómo vas a salir adelante de esto, hacia allá se va a ir. En este tema vale mucho la pena revisar la historia que nos estamos contando a nosotros mismos, ¿no? Dentro de esta parte del yo observador, dentro de esta parte del cambiar de la conciencia, no podemos entrar a todas las herramientas que existen para todo esto. Pero lo que sí podemos hacer es revisar con mucha honestidad la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos y la forma en la que nos damos el significado en nuestras vidas, ¿no? Porque, ¿cuál es el consejo más antiguo del libro? Conócete a ti mismo, ¿no? Y ya nos los han dicho todos, nos los ha dicho Sócrates, nos los ha dicho Buda, nos los ha dicho nuestra mamá, ¿no? Pero ¿qué significa eso? ¿No? Y eso es algo que cada quien puede identificar como algo, cada quien, ¿no? Pero aquí es como escoger esa parte de ser proactivo en vez de ser reactivo y de empezar a jugar con diferentes estrategias o distintas narrativas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si viera una situación en específico en mi vida como algo potencialmente bueno? Claro. ¿Qué pasaría si viera algo que normalmente en otro contexto me sentiría completamente devastado y en este momento quisiera verlo desde otro lugar? Y no se trata de hacerlo y practicarlo, simplemente jugar mentalmente con esas historias, ¿no? Sí. Eso a mí me ha ayudado mucho a, a darme cuenta que a veces la historia que yo creo que me tengo que contar de las cosas, cuando las estoy viviendo y pienso en otros escenarios y digo, ¿y si me contaría esa historia, qué pasaría? Como que cambian muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces ahorita por todos lados la gente nos está diciendo, el mundo tal y como lo conoce se va a acabar, ¿no? Y eso definitivamente es verdad, pero eso es verdad en general, ¿no? Con cualquier cosa, ahorita a lo mejor con mayor intensidad. Ahora nos peleamos mucho con esa idea, nos peleamos mucho con la idea de que el mundo se va a acabar o que de la forma en la que lo conocíamos, nuestro trabajo, nuestra vida, nuestras relaciones, lo que sea, ¿no? Pero eso también es una oportunidad, ¿no? Y el hecho de que nadie te haya preguntado si tú querías o no el cambio, no le quita el hecho de que siga habiendo una oportunidad. Sí. Entonces eso es algo que ahorita cuando me empiezan a llegar cosas que no tenías planeado, que no querías que sucedan y tú suceden, dices, bueno, nadie te preguntó eso. Pero igual eso viene con una oportunidad de una distinta narrativa, ¿no? Y está padre ejercitar el músculo de esas narrativas porque es poco a poco, ¿no? Claro, totalmente. Es irlo ejercitando hasta que te acostumbres y lo metas. Y como otra vez citando a Marisa Peer, que dice que así como de repente tienes una cancioncita que se te va pegando en el día y que de repente ya la odias porque resulta ser la canción más pegajosa que te pone tu hijo y que a cada rato te estás recordando y te distraes y otra vez traes la canción en la cabeza, imagínate que puedes controlar, o sea, no es que pudieras, sabemos que puedes controlar ese default mode, que es como ese estado en el cual regresa siempre mentalmente a lo mismo y que tú puedes modificarlo porque puedes hacerlo. ¿Qué pasa si empiezas a sembrar en el cerebro que vas a estar bien, que tienes el suficiente poder para transformar las cosas y que cada que te distraigas, esa voz mental te regrese, vas a estar bien, vas a poder modificar las cosas en lugar de la típica canción, ¿no? Imagínate qué poderoso pudiera ser ese pensamiento y la capacidad de transformación que puede detonar en ti.
Yo estas cosas no las creía, Lisa, o sea, me las habían dicho mucho tiempo y precisamente un día escuchando a Marisa Peer en un podcast que te habla de todo esto, te dice, tu mente va a hacer lo que tú le digas que haga, ¿no? Entonces es como cuando te dicen, este, estás hablando de un tema y se te va la idea, ¿no? Y dices, no, es que siempre se me van las ideas y no me puedo acordar. En ese momento tu mente dice, ah, bueno, pues yo soy de los que no se acuerda de las cosas. A menos, por otro lado te puedes decir, no, ahorita me va a venir la idea. Y pues un día, Porque, 2 días o 10 minutos claro, después te regresa. Tu mente se pone a trabajar, ¿no? estás dando la instrucción, es lo que decíamos anteriormente. Si tú le dices a tu mente, es que a mí siempre se me olvida, pues la mente dice siempre se te olvida. Si tú le dices la instrucción de ahorita va a venir la palabra a mi cerebro, va a regresar. Sí. Y yo esto te lo platiqué, lo empecé a hacer como dije, lo voy a experimentar porque le creo mucho a Marisa, pero no sé cómo poner a mi mente a pensar en esos lugares, ¿no? Entonces, precisamente aquí en mi escritorio, ahorita tengo mi cuadernito de todas las mañanas, que apenas empecé hace como un mes y medio, y entonces en la mañana empiezo a escribir o qué cosas quiero que mi mente trabaje durante el día, qué preguntas tengo, o qué cosas quiero cambiar la manera en las que las veo, ¿no? Desde sentirme suficiente para las cosas que quiero lograr y no que me falta algo, hasta decirle, mi mente hará lo que yo le voy a pedir, ¿no? Entonces, a veces no sé. Dame una idea, Vic, de qué tipo de preguntas escribes. Cabe recalcar que no son preguntas que contesta a lo largo del día y que mientras está en su trabajo regresa y contesta las preguntas. La idea es darle la instrucción a la mente de qué interrogativas se tiene que estar haciendo a lo largo del día para tratar de cubrirlas con la dinámica que está haciendo. No literalmente ir a escribirlas, sino que el cerebro busque la respuesta durante el día. Sí. Pues tengo varios ejemplos, la verdad me he puesto a experimentar, yo antes esto no lo creía y me da un poquito de pena estar compartiendo algo tan personal, pero el otro día vi a Elizabeth Gilbert en un podcast hacer lo mismo, entonces aquí tenía el cuaderno, pero realmente es como, por ejemplo, decir, eh, no, me quiero sentir abundante, ¿no? Entonces, antes sentía que tenía que decir, me quiero sentir abundante, y ahorita digo, me siento abundante. Y en ese momento la mente empieza como a encontrar las cosas que Claro. comprueban que eso es verdad, ¿sabes? Entonces, ahorita estoy jugando con esas cosas de reprogramación. Mucha gente lo hace, Marisa lo hace mucho con hipnosis. Pero sí me he dado cuenta que funciona y el cuerpo y la mente tienen un sistema que no terminamos de conocer y por qué no le podemos pedir más cosas de las que quisiéramos, ¿no? Claro, porque aparte esto está comprobado, no es una teoría. Tú das tú le dices o te dices todos los días, me siento agradecido y tu cerebro va a estar buscando en el día todas las circunstancias en las que te sientes agradecido, las relaciones por las que te sientes agradecido y va a estar llenando ese hueco que tú abriste, ¿no? Tú abriste un espacio de decir, sentir agradecimiento hoy. Y vas a estar buscando situaciones de, mira, esto me hace sentir agradecido, estoy volteando a ver el mar, me siento agradecido, estoy con mi hijo, está sano, yo también estoy sana, me siento agradecido y empiezas a crear esa conciencia. Sí. Y esto, yo por ejemplo he leído a Dispensa mucho últimamente, se ha puesto muy de moda él, y a mí lo que me ayuda mucho y me gustó mucho de él es que él te dice, cuando tú quieres cambiar algo, a veces nada más quieres cambiar un tema de, ok, dejar de comer un dulce o lo que sea, ¿no? Pero si quieres cambiar quién eres, no es nada más un tema de voy a, voy a vestirme diferente o voy a dejar de llevarme con ciertas personas, ¿no? Tienes que soñarte y tienes que romancear tu futuro para ser más poderoso que tu presente. Y tu presente no nada más es, digamos, tu rutina, ¿no? Tu presente es tu ambiente, ¿no? Dónde estás viviendo y qué estímulos estás recibiendo, tus emociones a las que o eres adicto o simplemente cuando estás en emoción no te puedes pensar más allá o más grande que tus emociones. Claro. Tienes que ir más allá de tus hábitos porque los hábitos son automáticos, ¿no? Esto es algo que se nos olvida, pero el no hacer ejercicio no es un tema que todos los días decides no hacer, es un hábito que así funciona. Entonces, romancear tu futuro, romancear esta idea de pensar más allá de tus emociones, más allá de tus ideas, más allá de tu ambiente, más allá de tu alrededor, no es tarea fácil y es un acto de mucha valentía, ¿no? Y en estos momentos en los que la gente no nos estamos atreviendo a soñar, y soñar en el sentido muy práctico, no solamente nos va a sacar de esos estados de ansiedad, no solamente nos va a sacar del modo sobrevivencia, sino nos va a empezar a reprogramar las narrativas necesarias para convertirme en la persona que quiero ser, ¿no? Y entonces algo que yo decía en mi oficina el otro día es, para lograr algo que nunca has logrado, tienes que convertirte en alguien que nunca has sido, ¿no? Entonces me pongo a pensar en quién tengo que ser
antes de qué tengo que hacer, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, creo que ha sido información valiosa. Creo que quieres concluir con algo, algún comentario extra que quisieras platicar. Me gustaría compartir, ahorita me acordé de algo que me gustó mucho. Nosotros hemos leído mucho de la ley de la atracción, ¿no? Y decimos, no, pues vas a traer lo que piensas, lo que deseas. Y me encontré una cosa que me gustó mucho hace unos días que decían, realmente no es una ley de atracción, sino es una ley de resonancia, ¿no? ¿Y qué significa esto? Significa que el mundo no te trae a ti lo que tú estás deseando nada más, sino te trae un reflejo de lo que tú eres, ¿no? El mundo es tu espejo. Entonces, si tú te enfocas en ser, el Claro. mundo te va a reflejar y entonces va a ser una resonancia, no necesariamente es una atracción, ¿no? Sí, Y esto todos lo hemos vivido, ¿no? Entonces, claro. yo creo que esto es algo muy padre. Tú y yo estamos trabajando en muchos talleres que lo que hacen es llevar estas ideas a prácticas, a observaciones y cosas así, que nos permiten irnos abriendo a estos nuevos niveles de conciencia y que nos posibilitan un camino, voy a decir diferente, pero realmente es un camino que cada uno escoge y cada uno lo puede De escoger acuerdo. para una cosa distinta. Entonces, me gusta pensar en la resonancia, me gusta pensar en quién querer ser. Y bueno, pues en este momento creo que, como tú decías, podemos escoger eso me encantó cuando lo dijiste, podemos escoger qué parte de nosotros podemos dejar morir con el virus, que el virus se lleve esas personas o esas partes de la persona que somos, que podemos dejar morir. Y eso es algo muy bonito porque para también generar espacio para lo nuevo, algo de lo viejo tiene que pasar, ¿no? Claro, y además, ya que dejaste morir eso, hay que rellenar el espacio de lo que dejaste ir con quién quieres ser. Hay que tratar de proyectarnos, ver cómo quieres ser y empezar a imaginártelo, soñar con eso, para que, como dices, en algún punto te resuene en donde lo veas, porque si no lo puedes concebir, no vas a ponerte el lente que lo puede ver. Entonces, tienes que tratar de imaginártelo para encontrar lo que estás buscando, ¿no? Y no nada más elegir de lo que tienes y de las posibilidades que ya hay, sino realmente reinventarte de cero. Sí. Y pues bueno, Vic, le quiero agradecer mucho a la gente que se conectó y que nos han estado mandando mensajes, los voy leyendo conforme vamos platicando, no crean que no. Y algún libro que nos quieras recomendar, por aquí nos escribieron que si podemos hacer recomendación de algún libro relacionado con el tema. La realidad es que también hay muchos podcasts que tienen información valiosísima. A mí me gustaría mencionar 2 o 3 autores que podemos te late para darles de tarea y que puedan ahondar más en este tema. Sí, mira, al final si quieres podemos hacer unos links y los posteamos para que los vean, Órale. pero definitivamente los nombres que salieron en esta plática es Marisa Peer, vale la ¿Mm? pena que la busquen, tiene cosas muy padres, El podcast con Tom Bilyeu de Marisa es muy bueno. muy bueno. ¿Mm? Bruce Lipton que tú mencionaste y él lleva hablando de esto ya parece que siglos, pero ahorita Sí. es muy relevante y la gente lo está realmente agarrando. Definitivamente dispensa y me gustaría hacer una plática contigo para profundizar en esas ideas porque son muy vastas y muy hermosas Sí. y no son tan fáciles de aterrizar, entonces estaría padre como una siguiente conversación. Greg Greg Braden. Braden. Sí, muy bien. Y pues podemos postear ahí algunos para que lo vean con gusto, ¿no? ¿Libro favorito de este tema? Mm, Eh, tengo varios de mindset. Ahorita he leído mucho de abundancia y de cómo replantearnos la abundancia y la relación con el dinero, ¿no? Es algo que... dinos el título de ese que estuvimos platicando de eso. Un libro muy famoso es Abundance, ¿no? Que recoge muchos, aquí lo tengo, de hecho, recoge ¿De quién muchos... es? Es Ah, sí, de muéstralo. Carol Dweck, Ah, sí. ¿no? Salo, mi esposo lo acaba de leer. Está Sí, muy pero completo. los posteamos para que los puedan ver y con mucho gusto platicamos cuando quieran. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Vic. Gracias a todos los que se conectaron. Y pues muchas gracias. Buenas noches. Paz.